Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy, martes, día 27 de agosto de 2019, martes correspondiente a la 21 semana del tiempo ordinario. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Hermanos, bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarles su evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras ni con disimulada codicia. No hemos buscado las alabanzas de ustedes ni las de nadie, aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Sin embargo, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha a su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial de hoy, Salmo 138, dice lo que sigue. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuánto me siento y cuándo me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Te observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Condúceme, Señor, por tu camino. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 23 al 26. Capítulo 23, versículos del 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a detallar punto por punto
hoy la reflexión que nos marca las Sagradas Escrituras, que es muy importante en ese sentido. En la primera lectura, la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el apóstol San Pablo ahí le dice a los tesalonicenses que los quieren, son hermanos, toda persona que evangeliza. Y ya lo dice el Señor en las Sagradas Escrituras y ahora me vienen muchas partes del Evangelio y dice cuando le dicen los apóstoles, le dice a Jesús: Señor, este Señor está predicando en tu nombre y le he dicho que no lo haga. Dejadlo. Mejor que predique en mi nombre que no prediquen contra mí. O aquel que dice: dichoso aquel que viene en nombre del Señor. Efectivamente, toda persona que predique el Evangelio, que predique la palabra de Dios, es bienvenido, dichoso. Pero hay una guía, hay un camino que al predicar la palabra no se puede trastocar los evangelios y cambiar versos y historias. No. Lo marca la Iglesia Católica. La doctrina eclesiástica, la doctrina viene determinada por la tradición católica. La palabra de Dios no solo es la Biblia, es la Biblia de la tradición. Las dos cosas juntas forman la verdadera palabra de Dios, la completa palabra de Dios, la única palabra de Dios. No podemos, ahí me dirijo a los hermanos separados, no podemos estudiar la palabra de Dios si no cumplimos los sacramentos que el Señor en las Sagradas Escrituras determina como ciertos. No podemos cumplir la palabra de Dios que está en la Biblia si nos falta a los hermanos separados, les falta 7 libros en su Biblia Reina Valera. Seamos conscientes que en la palabra de Dios, en ellos, en su Biblia, no está completa. No está completa, no puedes determinar la verdadera palabra de Dios. Porque todo se ve en conjunto. Algún hermano separado me dice: no, es que el versículo tal dice que no hagas imágenes. Muy bien, pero cuando os digan eso, si se les no, muy bien, léeme 4 o 5 versículos antes y 4 o 5 versículos después, incluido con ese, a ver en qué contexto dijo eso el Señor. Así es perfectamente estudiable la Biblia. Cuando leemos la Biblia, leemos capítulo por capítulo, porque leemos todos los versículos de ese capítulo. Al leer todos los versículos de ese capítulo, estudiamos todo el concepto dentro de ese capítulo. No podemos leer la Biblia 2 o 3 versículos y ahí me paro, no, porque no estoy dando el significado completo de la palabra de Dios. Tenemos que dar todo el significado completo de la palabra de Dios. Es importante. Y los tesalonicenses, San Pablo le decía perfectamente que es el encargo, de acuerdo con el encargo de Dios, consideramos actos y no ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino para Dios. El predicar el Evangelio, uno podrá predicarlo mejor o peor. El Espíritu Santo que habita en nosotros, al ser bautizados, nos indica, nos marca el camino y nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios a la hora de dictar, reflexionar, y a los sacerdotes las homilías que tienen que dar, se dejan llevar por lo que dicta su corazón, donde reside el Espíritu Santo. Es importante sentir la presencia del Espíritu Santo cuando uno está evangelizando, porque
ahí demuestra que uno no está solo. No está solo, jamás. Es importante en ese sentido. Dice, nunca nos hemos presentado bien, lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello. Son palabras adoradoras ni con disimulada codicia, ni hemos buscado alabanza de ustedes, ni la de nadie, aunque hubiéramos podido imponerle la autoridad. Claro, son los apóstoles de Cristo. Y la autoridad de los apóstoles, hoy en día los cardenales, los príncipes de la iglesia, los descendientes de los apóstoles. Y el Papa descendiente de Pedro, por orden cronológico, por orden de antigüedad, llega nombrado su sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra, obispo de Roma. Así como tiene que ser. Pero ellos no los trataron a los telanosenses de esa manera, que va. Sin embargo, los tratamos con la misma ternura que una madre estrecha su regazo. Estamos hablando de la madre, la iglesia, que la madre de que es la madre de todo católico, es la iglesia, la madre que fundada en un cuerpo solo, un cuerpo de Cristo, forma esa iglesia. ¿Quién creó esta iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Es importante. La esposa de Cristo, que es la iglesia, esa esposa única que es la iglesia, la que formamos todos, los hijos de Dios. Es importante sentirnos amados, sentirnos queridos, porque es lo más importante. Dice, los tratamos de la misma ternura que una madre estrecha su regazo de sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Todos los apóstoles de Cristo amaron a los tesalonicenses, los amaron, y a toda persona, porque ya lo decía el Señor, dice, amaros unos a los otros como yo os he amado. Ese es el nuevo mandamiento que os doy. Que más importante, ellos con esta frase cumplían el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Amaros unos a los otros como yo os he amado. En el Salmo responsorial lo dice también muy claramente, condúceme Señor por tu camino. Nosotros tenemos que andar por ese camino. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos ilumina, es nuestra linterna, es nuestra luz interior que nos ilumina en ese camino, en ese caminar diario. Y Jesucristo, nuestro Señor, está a nuestro lado, nos indica el camino. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? ¿Cuál es el camino que debemos tomar? El camino está marcado en las Sagradas Escrituras. Tenemos que hacer lo que las Sagradas Escrituras, por eso hay que leerlas siempre, leer un poco todos los días y sentir que la presencia de Dios siempre está con nosotros. En el Evangelio, según San Mateo de hoy, el capítulo 23, versículos 23 al 26, ahí les da una reprimenda a los fariseos y los escribas, porque tanto dinamismo, tanto prepotencia cogieron el pecado del ego, la avaricia, la codicia, pero se olvidaron de la justicia, de la misericordia, de la fidelidad, que es las partes más importantes de la ley de Dios. Esas, pero sí, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino. Hemos puesto algunas publicaciones en Facebook de otros hermanos separados, de las iglesias de esos hermanos separados, cómo se ve la codicia, el ego del dinero, a ver cuál es mayor a los ojos de Dios por el número de billetes que ponga encima del mantel al predicador. Eso no es.
Muchas veces lo que agradece, lo que engrandece a Dios es lo que está en nuestro corazón. Es nuestro corazón lo que engrandece a Dios. Nuestras obras, nuestros actos, nuestras virtudes, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestro levantarnos aunque no podamos, el despertar todos los días dando gracias a Dios, el acostarnos todos los días dando gracias a Dios por el día que hemos pasado. Todo eso es importante, importantísimo a los ojos de Dios. Y siempre acordándonos todos los días de nuestro Señor Jesucristo. Todos es importante. Y todo será lo más importante en nuestra vida, porque nos marcará y nos dará una preparación para el día que venga nuestro Señor Jesucristo y nos llame a la puerta y dice: vente conmigo, ya es tu hora de partir conmigo. Pero estaremos preparados, ahí hay que estar preparados. No lleguemos al último día y bueno, pues ahora quiero confesarme, o quiero tal, o quiero... No es así. Porque ahí se puede ver y no vas a ir directamente al cielo, en todo caso al purgatorio por pedir perdón de los pecados. Pero no has demostrado al Señor que lo sigues, que lo amas, que lo quieres. Porque ahí te puede decir el Señor: no, tú me has pedido perdón porque sabías que tenías que partir, que te he llamado ante mi presencia. Entonces has sabido que lo que iba a pasar, entonces has pedido perdón antes de partir. Pero los hechos no es lo que... ya mañana, no. Hay que pedir perdón todos los días. Hay que ayudarse todos los días. Hay que cada semana hay que ir a misa todo. Hay que pedir el sacramento de la penitencia. Dicen que una vez al año llega, pero yo soy más partidario de una vez al mes. Una vez al mes. Porque una vez al año se te puede olvidar la mayor parte de los pecados, pero una vez al mes dicen: pues me acuerdo perfectamente de lo que hice el mes pasado, me acuerdo de todos los problemas que he tenido y cómo los he solucionado, y algunas veces a lo mejor no lo he solucionado y no he agradado a Dios en esos actos, pues tendré que pedir perdón por esos actos. Es importante siempre amar al Señor, siempre servir al Señor, siempre cumplir con la palabra de Dios. Para eso están los mandamientos, para eso están nuestras obras, nuestros actos, nuestras virtudes, nuestro amor, nuestro corazón, nuestra amabilidad, nuestro cariño. Eso es lo más importante, que debemos cumplir hoy, mañana y siempre. Hoy vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras, que corresponde al capítulo 5, los 10 mandamientos, capítulo 5 del libro del Deuteronomio. Moisés convocó a todo Israel y les dijo: escucha, Israel, las leyes y mandamientos que hoy proclamo ante vuestros oídos, aprenderos bien y cuida de ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo con nosotros alianza en el Horeb. Sí, exactamente. No hizo el Señor esta alianza con nuestros padres. Lo hizo con nosotros, los mismos que todavía hoy vivimos aquí. El Señor nos habló cara a cara sobre la montaña desde el fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros, como mediador de las palabras del Señor. Pues vosotros no habíais subido a la montaña por miedo al fuego. Él le dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado de Egipto, de la casa de la esclavitud. Yo seré tu único Dios. No harás ídolos ni imagen tallada alguna de cuanto hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas subterráneas.
No te postrarás ante ellas ni le darás culto, por yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, que castigo las faltas de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y hago misericordia por 1000 generaciones a los que aman y guardan mis mandamientos. No pronunciaréis el nombre del Señor en falso, pues el Señor no perdona a quien pronuncie su nombre en falso. Guarda y santifica el día del sábado como te ha mandado el Señor tu Dios. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo es descanso para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero residente. De esta manera podrán descansar tu siervo y tu sierva, lo mismo que tú. Acuérdate de que tú fuiste siervo también en Egipto, y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por eso el Señor tu Dios te manda guardar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha ordenado el Señor tu Dios. Vivirás largos años y serás feliz en la tierra que te da el Señor tu Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no pronunciarás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás a la mujer de tu prójimo, ni tampoco sus cosas, casas, campo, siervo o sierva, buey o asno, ni nada de cuanto a tu prójimo pertenece. Estas son las palabras que el Señor dirigió a toda vuestra comunidad sobre la montaña en medio del fuego, de la nube y de las tinieblas, con fuerte voz, sin añadir más. Las escribió sobre las tablas, 2 tablas de piedra que me entregó. Cuando oísteis su voz en medio de las tinieblas, mientras la montaña se abrasaba en llamas, todos vosotros, jefes de tribus y ancianos, os acordasteis de mí para decirme: hemos visto al Señor nuestro Dios, su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos comprobado que Dios puede hablar al hombre y quedar con vida, porque pues morir devorados por ese gran fuego si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Porque de todo ser viviente, quien hay como nosotros, que haya oído la voz de Dios vivo hablar de en medio del fuego y haya quedado con vida, acércate tú, oye lo que te diga el Señor nuestro Dios, y dinos luego que lo que Él te haya dicho. Nosotros lo escucharemos y lo pondremos en práctica. El Señor escuchó vuestras palabras, y cuando me hablabais y me dijo: he oído las palabras de este pueblo, todo lo que te ha dicho está bien. Oh, si tuvieran siempre ese mismo corazón, siempre me temerían, guardarían mis mandamientos y serían felices ellos y sus hijos. Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, pero tú quédate aquí, junto a mí, pues te quiero comunicar todas las leyes, mandamientos y preceptos que les has de enseñar para que los pongan en práctica en la tierra que les voy a dar. Poner atención y hacer lo que el Señor os manda. No os debéis a derecha ni a izquierda. Seguir en todo el camino que os ha mandado el Señor vuestro Dios. De esta manera viviréis y seréis felices, y serán largos vuestros días en la tierra que vais a poseer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es el capítulo 5 del libro del Deuteronomio. La primera parte
Lo que nos dicen muchas veces los hermanos separados, que no harás imágenes. No, el Señor no habla que te prohíba hacer imágenes. Lo que te prohíba es adorar esas imágenes y arrodillarte ante ellas. Solo te arrodillarás ante Dios. Y el Señor no dice que no hagas imágenes. No harás ídolos. Las imágenes no son ídolos. Si lo tratas como ídolos, como dioses, esas imágenes, entonces sí estás cometiendo pecado. Estás cometiendo el pecado de la idolatría, pecado mortal. No podemos cometer ese pecado. Ese pecado, nosotros no nos arrodillamos ante las imágenes. Solo los católicos nos arrodillamos o hacemos semiflexión ante el altar, ante el Santísimo, porque Jesucristo está presente en la Eucaristía. Ahí está Jesucristo. No nos arrodillamos en la figura de pan, en la forma de pan. Nos arrodillamos porque eso es el cuerpo de Cristo. Y el que come de mi cuerpo tendrá vida eterna. Capítulo 6 del libro de San Juan. Más de 40 versículos que hablan en ese sentido. Hemos de ser conscientes de que eso es verdad. Por eso, cuando muchos hermanos separados me hablan de este capítulo del Deuteronomio, le digo yo, no, aquí no se habla nada de esto. Dice, yo soy el Señor que te ha sacado de Egipto, la casa de... No harás ídolos, ni imágenes tallada alguna, cuanto hay arriba en los cielos y abajo en la tierra, o algo subterránea, y no te postrarás ante ellas, y no le darás culto. Nadie se postra. Y las imágenes que hacemos, no ídolos, son representaciones gráficas para nosotros venerar lo que está en el cielo. Nunca. Pues y además podemos más adelante, lo veremos más adelante, sobre todo en el Nuevo Testamento, que efectivamente, incluso en el Antiguo Testamento, cuando Dios incluso lo hemos mirado atrás, cuando marca hacer con la arca de la alianza, cómo indica que la distancia, las imágenes de los querubines, Dios marca también hacer las imágenes. En el templo del rey Salomón, las imágenes que tenían que estar en las paredes, dibujadas perfectamente, el Señor, nuestro Dios, marcaba cómo tenía que ser las representaciones de cada imagen. No pasa nada, pero un católico no adora esa imagen, la venera por lo que representa en el cielo, porque me hace perfectamente, porque la tengo delante esa imagen, tengo delante la imagen de Nuestra Señora. Yo la Señora, incluso si la tuviera aquí delante, la veneraría, la amaba, porque es la Madre de Dios. Pero Nuestra Señora, en la imagen, la venero, es esa imagen, porque es la representación de la Virgen María que está en el cielo. Y una cosa es eso, y otra cosa es otro. ¿Qué es la cosa? Que si yo pongo la imagen y digo, esto es Dios, no, eso es una idolatría, eso es un pecado. No puedo decir que eso es Dios porque sé perfectamente que ese cuadro es un cuadro de madera y es un papel con una fotografía, con una pintura, ¿vale? No puedo determinar y decir, eso es Dios. Eso no es sacar a Dios del trono y poner esa imagen. Eso sí que es una idolatría. Y eso es lo que dice el Señor. Nuestro Señor Dios es celoso en ese sentido. Solo es Él. No hay otro más Dios que Él. Y fuera de ahí no tenemos más. Y Moisés hablaba perfectamente. A todos le fue indicando. En el segundo apartado, a partir del versículo 23,
le fue indicando, aparte de los mandamientos que fueron indicando, honra a tu padre, a tu madre, no matarás. En el versículo 17, no matarás. Del libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 17, no matarás. No habla más, no matarás. Es importante eso. No matarás, no especifica ni animales, ni personas, ni niños, ni nada. Dice que no matarás. Se entiende que no matarás por si una necesidad, una defensa propia. Vale. Ha habido muchas guerras cuando Jesucristo, nuestro Señor Dios, fue llevando, ya lo hemos leído en las Sagradas Escrituras, fue llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Había gente en esa tierra y mataron a esas personas, porque esas personas se enfrentaron. Hay una defensa. Bien, perfecto. Ahí el Señor permitió y se puso delante del pueblo de Israel para defender a su pueblo. ¿Qué pastor no se pone delante de su rebaño para defender a sus ovejas? Es importante sentirse protegido por el Señor, porque es nuestro Creador. Es el verdadero y único Dios de todos nosotros. Eso es lo que debemos ser. Debemos tener y siempre sentir la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Lo hemos dicho un poquito más adelante, incluso que él explicaba estas leyes. Le decía el Señor Dios a Moisés, que se aparten todos, la montaña está ardiendo, soy yo el que te estoy hablando. Tú te voy a explicar todas las leyes que quiero para que se las digas al pueblo y el pueblo esté preparado para entrar en Tierra Santa, en la tierra que voy a darles. Y tú no entrarás, tú quedarás aquí en la montaña. Pues antes del fallecimiento de Moisés, ahí en el libro del Deuteronomio, aquí nos explica cómo Moisés preparó al pueblo de Israel con las leyes del propio Dios, sabiendo perfectamente. Después viene la mayor parte de los profetas, incluso ya antes, los profetas que indicaban ya en un futuro aún bastante lejano la presencia que iba a venir el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Eso lo vamos a ir leyendo poco a poco y lo vamos a ir explicando poquito a poquito hasta acabar con todo y explicarlo perfectamente capítulo por capítulo, porque el capítulo, dentro del capítulo hay un mismo tema y hay una propia explicación. No podemos, como dicen nuestros hermanos separados, leer un versículo, que el versículo tal dice esto. No, leemos usted el capítulo, a ver en qué contexto usted me dice ese verso. Ahí es cuando cogemos por banda a nuestros hermanos separados, le digamos, amigo, esto no es así. ¿Por qué dice esto? Entonces no es así. Porque tenemos unas cuentas que todo lo que dice nuestro Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, morimos en el pecado. Y con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, resucitamos también todos resucitamos a la vida eterna. Entonces, lo que enseña nuestro Señor Jesucristo es, digamos, que complementa todo perfectamente lo que dice el Padre, pero incluso añade más cosas que lo vamos a ir mirando poquito a poquito. Bueno, bendiciones a todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Mañana, si Dios quiere que todo salga bien, mañana voy a estar un poco liado, pero a ver si me da tiempo a hacer, aunque solo sea dar la lectura y el Evangelio. Bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hasta mañana.